Hermanos, pues vamos a continuar con este tema acerca de la Biblia, acerca de por qué nosotros creemos en la Biblia, por qué tenemos como base la escritura en nuestra vida como norma de fe y conducta. Y bueno, pues hoy el tema es un tema obligado, Reina Valera 60 y las nuevas traducciones de la Biblia. Vamos a ver por qué hay varias versiones de la Biblia y nosotros qué deberíamos de considerar a ese respecto. Hay diferencias entre lo que es la Reina Valera 1960 y otras traducciones modernas. Vamos a ver la necesidad, si es que hay alguna necesidad de nuevas versiones, qué diferencias hay en el texto de estas Biblias, de estas versiones. Deberíamos cambiar de Biblia como iglesia, deberíamos leer otras Biblias aparte de la Reina Valera 60, porque nosotros sabemos que la Biblia es inspirada, es la palabra de Dios, pero realmente nosotros vemos que las traducciones no son inspiradas. A través de los años, a través de los siglos, ha sido la Biblia traducida en muchos idiomas y tienen el objetivo de que la gente pueda entenderla mejor, ¿no? Aquí vemos en Salmos 12:6, dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada, en horno de tierra, purificada 7 veces. Entonces, pues vamos a ver que la palabra de Dios es limpia, ¿verdad? Pero las traducciones son igualmente fieles. Vamos a tratar de ubicar porque desde que se publica en español Reina Valera 60, también ha habido nuevos manuscritos, se han descubierto nuevos manuscritos desde que Reina Valera surge, manuscritos más antiguos y también confiables, ¿no? Como son los rollos del Mar Muerto. Y bueno, esos hallazgos, estos descubrimientos más recientes, han dado una visión más precisa de los textos originales y estos descubrimientos han motivado para que se hagan nuevas traducciones a las ya existentes y que pudieran reflejar con mayor precisión, con mayor exactitud el mensaje bíblico. Sin embargo, nosotros sabemos que Reina Valera 60 ha sido una piedra angular para todos los cristianos evangélicos, ¿no? Todos los de habla hispana. Entonces, durante muchas décadas, esta ha sido una Biblia preferida y que, bueno, combina algo maravilloso, fidelidad con el texto original. Es muy fiel al texto original, pero también tiene una belleza literaria que realmente ha sido abrazada por innumerables corazones de cristianos, ¿no? Sin embargo, podemos ver que hay un gran panorama de traducciones bíblicas. Estas han evolucionado y es esencial que nosotros como cristianos podamos entender qué hay detrás de estas Biblias, por qué surgieron estas nuevas Biblias, estas nuevas versiones y qué se compara, qué diferencias hay de estas Biblias con la Reina Valera que nosotros manejamos y en particular con Reina Valera 60. Bueno, recordemos antes que todo, o antes que nada, la base textual. Reina Valera 60 o Reina Valera en general tiene una base textual en la cual está tomada como referencia y es el Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam. Recordemos que en 1516 Erasmo de Rotterdam hace esta compilación de los textos bíblicos que eran manuscritos bizantinos. Él encuentra estos textos bizantinos por ahí entre el siglo XII y el siglo XV, más o menos. Y bueno, esta es una edición, ¿verdad?, que viene en el texto griego. Él lo hace en griego y bueno, se conoce como el texto recibido, el texto receptus, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la base de Erasmo de Rotterdam tiene pues algún conjunto limitado de manuscritos.
medievales, ¿no? Mencionado básicamente, pues están estas bases de él que toma, estos manuscritos son del siglo IX y del siglo X, ¿verdad? Y bueno, sirven de base para muy importantes lenguajes, ¿no? Por ejemplo, la Biblia en inglés, King James, tiene como base el Textus Receptus. La Biblia que nosotros manejamos hoy por hoy, Reina Valera 60, tiene también como base el Textus Receptus. Pero vean de qué tiempo estamos hablando. 1516, cuando Erasmo de Rotterdam hace esta compilación. Posteriormente, ya la traducción hacia el español se hace con Reina Valera, ¿verdad? Recordemos que por ahí de 1569, Casiodoro de Reina presenta la primera edición completa al español, la Biblia del Oso, ¿verdad? La recordamos. Y 33 años después, ya en 1602, Cipriano de Valera con la Biblia del Cántaro hace otra traducción en 1602, como menciono, y pues bueno, ahí ya es lo que hoy conocemos como Reina Valera. Posteriormente hay una nueva revisión, bueno, hay varias revisiones desde la 1909 y hasta 1960, también está la Reina Valera contemporánea, pero en 1960 se hace un ajuste en el lenguaje sin que se altere su base textual, ¿no? Sigue siendo la misma. Y bueno, Reina Valera 60 se ha convertido en la más aceptada traducción de la Biblia en las iglesias evangélicas hispanohablantes, ¿no? Es la que más se utiliza y es más utilizada en todas las iglesias. Por ejemplo, estamos hablando de los cristianos evangélicos, adventistas del séptimo día, incluso los mormones llevan esta Biblia de Reina Valera, ¿no? Entonces sabemos que su base textual, la base en la cual está hecha su traducción, es el Textus Receptus para el Nuevo Testamento, y para el Antiguo Testamento de la Biblia hebrea, lo que sería el texto masorético, esto es para el Antiguo Testamento. Sin embargo, nosotros sabemos que el idioma español va evolucionando, ¿no? Y hay hay necesidad de nuevas traducciones. La palabra de Dios es inmutable, no cambia. Vamos a ver aquí en Mateo 24:35. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vemos que la palabra de Dios es inmutable, es eterna, no cambia. Sin embargo, el lenguaje sí. El español, como cualquier idioma vivo, va experimentando cambios significativos a lo largo del tiempo. Palabras que antes se usaban muy comúnmente en el siglo XVI, por ejemplo, ya son arcaísmos, ya son palabras que no se usan y que son incomprensibles para el lector moderno, ¿no? Palabras que dicen, "Bueno, es que ya no entiendo yo". Imagínense la palabra vosotros o he aquí, han caído estas palabras en desuso. Realmente en muchas regiones no se utilizan y ha llevado entonces a una necesidad de actualizar en la Biblia hacia un lenguaje más actual para facilitar sobre todo la comprensión del lector, ¿no? Del cristiano. Entonces, desde la publicación de Reina Valera se han descubierto, como mencionaba, manuscritos más antiguos y más confiables. Por ejemplo, cuando en Qumran se descubren los rollos ahí del Mar Muerto, estos hallazgos van a proporcionar una visión más precisa de los textos originales, ¿no? Porque son anteriores y bueno, estas nuevas versiones de la Biblia van a reflejar con mayor exactitud el mensaje bíblico porque están tomando como base estos nuevos hallazgos de textos anteriores, de textos que son previos al Textus Receptus. Y como vamos a ver, aparece en códice sinaítico, por ejemplo, y el códice sinaítico, que ahorita vamos a hablar de él un poquito más a fondo, pues va a servir de base para las nuevas receptos, sino el sinaítico. Entonces, cambia fundamentalmente las metodologías. Las metodologías están cambiando sobre la forma en cómo se va a traducir
y va a generar que las nuevas versiones tengan un enfoque en su traducción diferente. Pero vamos a entrar un poquito en contexto. Miren, por ejemplo, el Códice Sinaítico fue descubierto 300 años después, ¿no? Recordemos, fue descubierto en 1844 el Códice Sinaítico, ¿no? A través de este erudito alemán, Constantin von Tischendorf, en el monasterio de Santa Catalina, en el monte Sinaí, en Egipto. Ahí se encuentra, él ve en este monasterio que hay en un cesto de basura listas de textos para ser quemadas, ¿no? Encuentra ahí 43 hojitas que logra rescatar con autorización de los monjes. Y bueno, cuando vuelve a regresar, en 1844 lo encuentra, pero vuelve a regresar al monasterio en 1853, no encuentra nada en su segunda visita, y hasta la tercera visita que tiene en ese monasterio en 1859, un monje le entrega a él el Nuevo Testamento completo, ¿no? Y entonces, bueno, con el permiso del monasterio y con la intervención del zar en ese momento de Rusia, lleva a San Petersburgo todo este códice sinaítico. Se llama sinaítico porque es el lugar donde se encuentra, ¿no? En el monte Sinaí, en Egipto. Y bueno, se ve que este códice está fechado, está datado por las pruebas de carbono 14 en el siglo IV después de Cristo. O sea, realmente muy temprano. Y bueno, este descubrimiento, este hallazgo del Códice Sinaítico es el que sirve para la crítica textual moderna, es el que sirve de base para las nuevas Biblias. También, ¿verdad? Vemos que libros como, por ejemplo, o versiones como, por ejemplo, la nueva versión internacional, que aquí vemos, está basado en el Códice Sinaítico. En la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, Dios habla hoy, están basados en este códice como texto base. Textos más antiguos están basados en él. Otros libros como por ejemplo este de la Biblia de las Américas es algo diferente, pero ahorita lo comentamos. Pues muy bien, entonces vamos a ver que las Biblias modernas, como esta de la Biblia de versión internacional, lo que hace es tomar como texto base el códice sinaítico, y en este códice, lo vamos a ver, no aparecen algunos fragmentos de versículos, no aparecen algunos pequeños textos, y entonces estos libros respetan su base textual. Si no aparece en el códice sinaítico, ellos tampoco lo ponen. Y esas son las diferencias que hay entre la Biblia Reina Valera 60, por ejemplo, y la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, Dios habla hoy, incluso la Biblia de las Américas, porque están respetando la base textual. No sé si me explico, pero si no, ahorita lo vamos a tratar de explicar un poquito más a fondo. Sin embargo, hay algo que se llama la crítica textual, y la crítica textual es toda una disciplina teológica que se encarga de estudiar, de comparar diversas copias de manuscritos de un texto, en este caso en particular de la Biblia, para tratar de reconstruir lo más fielmente posible lo que los escritores originales escribieron, ¿no? Los autores originales escribieron. Entonces estamos viendo, por ejemplo, aquí esta que sería la edición Nestlé Alan, es justamente una traducción del Nuevo Testamento en griego. Y bueno, esa básicamente usted está utilizando el texto crítico moderno, sirve de base, y realmente es todo un tratado científico, es todo un enfoque diferente de traducción. Trata de recuperar los autores apostólicos en su mensaje, hace análisis, hace comparaciones de miles de manuscritos antiguos, utilizando papiros, códices como el Vaticanus, como el Sinaiticus. Va a identificar errores, variantes,
errores que a lo mejor muchas copias tuvieron a lo largo de los siglos, y bueno, tratan de hacer un consenso de expertos, de eruditos, y en esta obra que estamos viendo, que es la VS, la obra de la United Bible Society, por ejemplo, que es un Nuevo Testamento en griego, pues está representando ese consenso académico que va a priorizar los antiguos más antiguos y diversos, ¿no? Para llegar realmente a tratar de ser lo más fiel posible al texto original. Y bueno, quiero decirles que la Biblia de las Américas, esta que estamos viendo aquí, tiene su base textual justamente en esta edición elaborada por Eberhard Nestlé y Kurt Aland, ¿no? Entonces, esta es una Biblia pues, más moderna, que está sacando su base textual en un análisis más moderno, como estamos viendo, ¿verdad? Este documento. Y bueno, esas son las diferencias. Entonces, hay diferentes metodologías para traducir. Por ejemplo, vemos que hay una traducción muy formal que está hecha palabra por palabra. Se busca respetar la estructura del texto y lo vemos en Reina Valera 60, es muy formal la traducción palabra por palabra. También lo vemos en la traducción de la Biblia de las Américas, también esta traducción se hace. Es una traducción formal, palabra por palabra. A veces eso hace que sea poco comprensible por la redacción que tiene tan meticulosa en respetar la estructura. Sin embargo, hay otro enfoque en traducción que es la equivalencia dinámica. La equivalencia dinámica, que es la que tiene ya la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente o Dios habla hoy, lo que tratan de hacer es respetar el pensamiento, traducen pensamientos, ¿no? Entonces, y hay otra todavía más, ¿verdad? Un enfoque diferente, que estaríamos hablando de Dios habla hoy, la traducción de Dios habla hoy, que es parafrasear. La paráfrasis, en la cual da una idea general o interpretativa para hacerla todavía más entendible. Pues muy bien, entonces vamos a ver que esta equivalencia formal realmente está buscando una traducción literal, palabra por palabra, mantener la estructura original lo más que sea posible. Entonces, como mencionaba, Reina Valera 60, la Biblia de las Américas, son las que están siguiendo este método, priorizando la fidelidad literal del texto fuente, ¿no? Del texto que están tomando como base. Mientras que la equivalencia dinámica se centra en transmitir el significado y la intención del texto original. Entonces, estamos tratando de entender por qué hay varias versiones. Cuando ustedes vayan a una librería cristiana, van a encontrar que, a ver, está la Biblia NBI, la NTV, la Biblia de HH, la Biblia de las Américas, la Biblia Reina Valera 60, y uno dice, pues, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿cuál es la traducción correcta? ¿Estas serán traducciones fieles o son del diablo? ¿No? Y hay que destruirlas, hay que eliminarlas porque la única buena traducción es la Biblia Reina Valera 60, que es la que llevamos en nuestra iglesia, y las demás hay que desecharlas. Entonces estamos tratando de descubrir qué es lo que hay detrás y ser objetivo, ¿no? Yo no tengo la intención de convencer a nadie, sino simple y sencillamente que veamos los hechos, que veamos de dónde vienen estas Biblias, qué es lo que está pasando, cuál es su origen, y que cada quien tome con su propio criterio, haga un análisis y pueda ver qué es lo que ocurre con respecto de tantas versiones de la Biblia. ¿Por qué hay que tener una? ¿Por qué hay que tener la otra? ¿Por qué no hay que tener más que una sola? ¿No? Entonces, pues vamos a ver que esta equivalencia dinámica, como mencionaba, en donde realmente lo que se está buscando es transmitir el significado, el pensamiento, la intención del texto, para hacerla más comprensible al lector moderno, está basado
en estos textos más antiguos, ¿no? Como es el Códice Sinaítico. Entonces, estas Biblias, como la Nueva Versión Internacional, están basados, y también la Nueva Traducción Viviente, en el Códice Sinaítico como base textual para el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Miren, ¿qué diferencias vemos? Aquí vamos a ver Juan 3:13 en 4 versiones diferentes y vamos viendo cómo difieren unas de otras. Por ejemplo, Reina Valera 60 dice de Juan 3:13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, ¿no? La Biblia de las Américas es muy similar. Dice, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Si se dan cuenta, se respeta la estructura, ¿verdad? Estructuralmente, la redacción es la misma. Sin embargo, agrega algunas palabras para hacerlo más entendible. Y también aparece la última frase, el Hijo del Hombre que está en el cielo, ¿no? Y entonces vamos a ver ahora la Nueva Versión Internacional. La idea sería la misma, pero le falta alguna frase. Dice, nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y hasta ahí llega, ¿no? Y no viene la palabra que está en el cielo, ¿verdad? También la Nueva Traducción Viviente dice, nadie jamás subió al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Entonces, ¿por qué nosotros podemos preguntar? ¿Hay manipulación en el texto? ¿Están omitiendo a propósito la Nueva Versión Internacional, la NBI y la NTV? ¿Están omitiendo deliberadamente esta palabra, pervirtiendo la palabra de Dios? ¿Están cortándola? ¿Le están quitando textos a propósito de manera intencionada? ¿Y por qué lo hacen, no? ¿Quieren quitar esa parte de que Cristo está en el cielo? ¿Lo hacen de esa manera? Y entonces son Biblias maniqueas, son Biblias que están siendo espurias, están alterando el texto original. Y bueno, la respuesta es de que esta frase no aparece en estas traducciones porque en los manuscritos griegos originales, en el texto sinaítico, no aparece. Y entonces, dependiendo la edición del texto griego que se utilice, ya sea Textus Receptus o el texto sinaítico, es que toman como base y entonces ya sea en ese sentido o incluyen o no incluyen el texto. Vamos a verlo, miren. Afortunadamente, hoy tenemos a nuestra disposición, gracias a la tecnología, gracias a nuevos usos que se le dan a las cosas, tenemos a nuestro alcance el poder verificar si realmente hay una manipulación. Por ejemplo, esta página que estamos viendo aquí es justamente el Códice Sinaítico. Fue escrito hace más de 1600 años, como mencionaba. Es la copia completa más antigua que existe del Nuevo Testamento. Y bueno, afortunadamente hoy se puede tener acceso, ¿verdad? Directamente a este códice sinaítico y lo hace más accesible al público general esta página. Creo que es la de codexsinaiticus.org. Digo, ustedes no lo alcanzan a ver, pero la página es codexsinaiticus.org, ¿no? Y en ella podemos ver directamente nosotros el texto más antiguo que hay en griego del Nuevo Testamento, ¿no? Aquí lo vemos en 3 partes. Primeramente vemos la imagen original del texto sinaítico. Aquí vemos una transcripción, básicamente en griego, de algún versículo, y luego vemos la traducción. Y entonces, si nosotros vemos directamente el texto sinaítico, efectivamente vemos que está faltando
que está en el cielo, que está en el cielo. Entonces, nosotros podemos comprobar directamente de los textos originales lo que estamos viendo, ¿no? Por otro lado, podemos ver el Textus Receptus. En el Textus Receptus estamos aquí en la página de blueletterbible.org. También tenemos el Textus Receptus a nuestro alcance. Estas páginas nos ayudan a entender cómo es que estaba el texto original. Entonces, la frase que está en el cielo no aparece en muchos manuscritos más antiguos, porque efectivamente no aparecen en el códice sinaítico. Pero vamos a ver más ejemplos. Vamos a ver más ejemplos. A ver otro, por ejemplo, este otro. Hechos 8:37 dice, y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso lo dice Reina Valera 60. Pero si nos vamos a la Biblia de las Américas, dice, y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Respondiendo él, y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sin embargo, vemos que en la Nueva Versión Internacional no aparece ese versículo, está omitido. Y hay una nota al pie que efectivamente se agrega, ¿verdad? Que en algunos manuscritos contienen el versículo 37 diciendo, Felipe dijo, si crees en todo tu corazón. Sin embargo, si nos vamos directamente al Textus Receptus, vamos a ver que efectivamente, ¿verdad? Aquí dice, y Felipe dijo, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Esto lo vemos en el Textus Receptus. Sin embargo, vámonos al Códice Sinaítico. Y en el Códice Sinaítico vamos a ver que aparece Hechos 8 y no está el versículo 37. Del versículo 36 se brinca a 38. Entonces, estas versiones están eliminando la confesión de fe. Estamos viendo que no es así, que no aparece en los manuscritos más antiguos. Lo que parece indicar que se añadió más tarde para enfatizar la necesidad de una confesión pública de fe antes del bautismo, ¿no? Sin embargo, podemos ver que aunque esta omisión genera preocupación, la doctrina cristiana de la confesión de fe antes del bautismo sigue siendo clara en muchos de los pasajes. O sea, aunque en ese pasaje no aparezca, la doctrina de la confesión de fe se conserva. ¿Me explico? O sea, aparecen muchísimos otros textos. Veamos otro. Mateo 8:11. Mateo 8:11 dice en Reina Valera 60, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Entonces, vemos que la Biblia de las Américas es idéntico. Es idéntico a Reina Valera 60, pero en la nueva versión internacional y en la nueva traducción viviente no aparecen. Sin embargo, vemos que la doctrina sigue siendo bíblica y se sigue hablando acerca de ella en muchos lugares. Vamos a ver, miren, aquí tenemos Mateo 18, versículo 10 y el 11 no aparece. ¿Lo ven, hermanos? Directamente del Códice Sinaítico vemos que no aparece. Entonces, pues bueno, ahí está otro texto que está respetando la estructura original. Vamos a ver ahora Mateo 13, Mateo 13, versículo 51. ¿Has entendido todas estas cosas? Y le contestan, le dicen, sí, hasta ahí llega. Sin embargo, vamos a ver que en Reina Valera 60 habla un poquito más, le agrega la palabra Señor, ¿no? Por ejemplo, dice, Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor, ¿no? Y acá vemos que no aparece la palabra Señor.
En el manuscrito original del Códice Sinaítico no aparece la palabra Señor. ¿Quiere decir entonces que están quitando la doctrina del señorío de Cristo? No, lo que pasa es que ahí no aparece. Pero vamos a ver, por ejemplo, acerca de la doctrina del señorío, cómo se aparecen en otros textos. Por ejemplo, en la NBI dice, ¿han entendido esto? Les preguntó, sí, respondieron ellos hasta ahí. Pero vean la doctrina. Dice Juan 20:28 de la Nueva Versión Internacional. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Entonces, si aparece en la Nueva Versión Internacional la doctrina del señorío. Vamos a ver en Filipenses 2:11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, ¿no? Para gloria de Dios Padre. Ahí está la doctrina del señorío. O en Hechos 2:36 de la Nueva Versión Internacional. Por tanto, que todo Israel esté bien seguro de que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces podemos ver que la Nueva Versión Internacional, por ejemplo, está respetando la doctrina del señorío, pero no la pone en ese versículo porque en el Códice Sinaítico no aparece, pero la doctrina está presente. Y así podemos ver, ¿verdad? Veamos ahora la doctrina del ayuno. En Marcos 9:28 y 29, por ejemplo, dice en Reina Valera 60, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera, hablando de un demonio que no pudieron sacar ellos, ¿no? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Eso dice Reina Valera 60, pero ¿qué dice la Nueva Versión Internacional? Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración, respondió Jesús. Ahí no habla de ayuno, ¿verdad? La Nueva Versión Internacional omite la palabra ayuno dentro de este versículo. Y es porque no está presente en el texto sinaítico. Ahí no está. Sin embargo, la doctrina del ayuno se hace a un lado en la Nueva Versión Internacional. No. Por ejemplo, en Joel 2:12, dice la Nueva Versión Internacional, ahora bien afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón con ayuno, llantos y lamentos. Ahí está la doctrina del ayuno, en la Nueva Versión Internacional. O en Mateo 6:16, cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. O bien en Isaías 58:6, otra vez vemos la doctrina del ayuno. El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. Entonces, estos versículos muestran que en la práctica y la enseñanza del ayuno se mantienen en la Nueva Versión Internacional, a pesar de esa omisión específica que vemos aquí en Marcos 9:28-29, ¿no? Entonces, hay que considerar no aisladamente juzgar una Biblia aisladamente por un versículo, ¿no? Sino ver realmente qué doctrinas bíblicas se está respetando. No podemos decir, como lo omiten aquí, entonces es una Biblia de Satanás, ¿no? Están quitando la doctrina del ayuno y esa Biblia no hay que leerla porque quita doctrinas, ¿no? Entonces realmente es una omisión específica porque están respetando su base textual, ¿no? El códice sinaítico. Vamos a ver otro ejemplo. Primera de Timoteo 3:16. En Reina Valera 60 dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Y la Nueva Versión Internacional dice, Él se manifestó en un cuerpo, fue vivificado por el Espíritu. Entonces,
Dios aquí está apareciendo en Reina Valera 60 y no aparece Dios en la nueva versión internacional. Bueno, entonces está diciendo, esto está contradiciendo la doctrina de que Cristo es Dios. No, ¿verdad? Entonces, a lo mejor en este texto aislado no aparece la palabra Dios hablando de Cristo, pero la doctrina de la deidad de Jesucristo será eliminada. Lo que sí hacen otras Biblias, por ejemplo, la Biblia de los Testigos de Jehová, la Biblia del Nuevo Mundo, esta sí omite deliberadamente en toda la Biblia la deidad de Jesucristo. Deliberadamente, versículo por versículo, versículo por versículo en toda la Biblia, quitan la deidad de Jesucristo. Esta sí es una Biblia completamente alterada, ¿no? Completamente alterada. Sin embargo, vamos a ver aquí en esta versión, nueva versión internacional, aparece, por ejemplo, en Juan 1:14, dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ¿no? Entonces, hablando de Jesucristo, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, estamos viendo que este versículo afirma que el verbo, o sea, Jesús, es Dios y que se hizo carne, se encarnó. Dentro de la Biblia, de la versión internacional, o en Juan 20:28 dice, Tomás le respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, ¿no? Entonces ahí está afirmando la nueva versión internacional que Cristo es Dios y Salvador, ¿no? O bien en Hebreos 1:8 dice, pero el Hijo dice tu trono, pero del Hijo, está hablando Dios, pero del Hijo, y está hablando Dios Padre, pero el Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Entonces el mismo Dios Padre está reconociendo al Hijo llamándolo Dios, ¿no? Fíjense, entonces la doctrina de la deidad de Cristo se mantiene, o en Colosenses 2:9, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces este versículo está afirmando que en Jesús reside la plenitud de la naturaleza divina en forma corporal. Entonces, podemos ver que la doctrina de la deidad de Jesucristo se mantiene en la nueva versión internacional, ¿no? Y en la Biblia de las Américas no se diga, se está respetando todo esto. Y pues, bueno, otro más, veamos, Primera de Juan 5:7. En Reina Valera 60 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y en la nueva versión internacional nada más dice a secas, tres son los que dan testimonio. Entonces podríamos decir, no, pues la nueva versión internacional está quitando la doctrina de la Trinidad, ¿no? Y sin embargo, no es así. Vamos a ver que en varios textos de la nueva versión internacional aparece la Trinidad. Sin embargo, aquí no aparece porque en los manuscritos griegos del Códice Sinaítico no aparecen. O respetan el Códice Sinaítico o no lo respetan. Y ellos lo están respetando. No, no hay ausencia de doctrina porque aparece la doctrina, pero ahí sigue siendo la doctrina sólida. La doctrina de la Trinidad sigue siendo sólida en otros pasajes. Entonces, tenemos que poder analizar en todo su contexto. Recordemos que un versículo forma parte de un capítulo de un libro, y un libro de un testamento, y un testamento dentro de la Biblia. O sea, realmente tenemos que analizar el mensaje completo de la Biblia para entonces ver si hubo una alteración deliberada para omitir una doctrina, o bien hubo un respeto a una base textual y está habiendo una enseñanza doctrinal a lo largo de la Biblia con la cual se está respaldando el que se escriba o no se escriba esta doctrina. Y podemos ver que la doctrina de la divinidad de Cristo y de la salvación por gracia se va a mantener en toda
la escritura, ¿no? Podemos verlo, por ejemplo, en Mateo 28:19, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está la doctrina de la Trinidad. O en 2 Corintios 13:14, que dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ahí está la Trinidad, ¿no? O en Juan 14, 16, 17, en donde Jesús habla del Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Ahí se manifiesta la doctrina de la Trinidad. Otro, por ejemplo, en Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. Ahí está la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? En estas versiones modernas. Y podría seguir con Primera de Pedro 1:2, con Isaías 48:16, con Efesios 4:4-6. Entonces podemos ver que la doctrina de la Trinidad sí se está manejando en esas versiones modernas. Eh, entonces, en general, podemos ver, hermanos, hay ventajas y hay desventajas. Dice Proverbios 35:6. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo de los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso, ¿no? Entonces podemos preguntarnos realmente estas versiones, la nueva versión internacional, la Biblia de las Américas, la nueva traducción viviente, Dios habla hoy, son Biblias que nosotros podemos consultar o no. Vemos que tienen ventajas, ¿no? Las versiones modernas, como las que acabamos de comenzar, facilitan la comprensión del texto y tienen acceso a estudios o a texto, a una base textual más anterior. Estamos hablando 1600 años antes, ¿no? Desventajas. ¿Qué desventajas pudieran tener estas Biblias? Bueno, pues algunos eliminan versículos por respeto a la base textual. Estamos manejando que están respetando el códice sinaítico. Y sin embargo, estas omisiones pueden dar una confusión en cierto momento doctrinal, ¿no? Como que es un énfasis menor a la hora de que se omite en ese versículo, hay un énfasis menor en la doctrina, ¿no? Y eso podría causar confusiones o variaciones en enfoques interpretativos, con lo cual pudiéramos pensar que se afecta a la doctrina, aunque ya vimos que no es así. Yo en lo personal, hermanos, he tenido problemas. Quiero manejar algo, miren. Permítanme mostrar algo, un momentito, por favor. Un momentito, déjenme ver dónde anoté ese texto. Creo que no lo anoté. Bueno, eh, nosotros estamos invitados a transmitir directamente la palabra de Dios de forma fiel, ¿no? De forma eficaz. Si no hablamos al aire, si no hay una comprensión de lo que nosotros estamos diciendo, estamos hablando al aire. Y no sé si a ustedes les haya pasado este problema que yo he tenido. Por ejemplo, uno de los versículos que más utilizamos en el evangelismo tiene mucho que ver, por ejemplo, con Romanos 10:9-10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si nosotros se lo repetimos tal cual a una persona que por primera vez le estamos transmitiendo el Evangelio, porque nosotros confiamos en el Espíritu Santo y decimos, se lo tengo que dar textual, no sé si les vaya a pasar como a mí, que dicen,
no entiendo, no estoy entendiendo. ¿Qué es eso de que si confesares? Es confuso, ¿no? Y creyeres, o sea, creyeres, ¿qué creyeres? Son arcaísmos, ¿no? Sin embargo, vamos a ver la Biblia de las Américas. Dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si se dan cuenta, la Biblia de las Américas está respetando la estructura y sin embargo está haciéndolo mucho más entendible. Ahora, si nos vamos a la versión de lenguaje actual, dice, pues si ustedes reconocen con su boca, con su propia boca, que Jesús es el Señor, y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. Pues es mucho más coloquial, es mucho más entendible. Entonces, estas Biblias son útiles para hacer más entendible, más comprensible la palabra de Dios en un lenguaje más moderno y además respetan, como ya vimos, ¿no? Las doctrinas. Las doctrinas, el Códice Sinaítico y el Textus Receptus son la base textual de nuestras Biblias. Entonces, el análisis o el debate no sería, hermano. A ver, la Reina Valera 60 y la Biblia de las Américas, una contra otra. Vamos a enfrentarla y vamos a ver a cuál tiramos a la basura. O bien, Reina Valera contra la nueva versión internacional. ¿Saben qué? Es un ataque en contra de la Reina Valera 60 y estas Biblias hay que tirarlas a la basura porque son del diablo. El debate no es entre estas Biblias modernas. El debate quizás sería entre el Textus Receptus, Erasmus de Rotterdam, y el Códice Sinaítico. Porque justamente esas Biblias están basadas en estos códices. Textus Receptus, Códice Sinaítico. Entonces, nosotros vemos, hermanos, que estos manuscritos que se han preservado a lo largo de los años son fieles. No podemos echar a la basura el Códice Sinaítico, que es más anterior que el Textus Receptus, ¿no? Y si estas Biblias no tienen algunos versículos, es porque en el Códice Sinaítico y en los manuscritos más antiguos no aparecen. Pero no hay una manipulación arbitraria de los textos. Nosotros ya tuvimos oportunidad de ver directamente el Códice Sinaítico, de ver directamente en línea el Textus Receptus y ver que efectivamente sí faltan los versículos, ver que efectivamente no aparecen y por eso no aparecen en esta Biblia, pero las doctrinas esenciales aparecen. La divinidad de Cristo, la divinidad de Cristo, la Trinidad, la salvación por confesión, por fe, en fin. Nosotros hemos estado viendo varios versículos en los cuales efectivamente hay omisiones, sin embargo, vemos que esta es no una omisión deliberada, sino es un respeto, es un apego estricto a la estructura original de estos manuscritos originales, ¿no? Ahorita podemos ver, por ejemplo, aquí, en Primera de Tesalonicenses 5:21. En Reina Valera 60 tenemos examinarlo todo y retener lo bueno, ¿verdad? ¿Qué dice la Nueva Traducción Viviente? Sino pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno. Es la misma enseñanza, a lo mejor, la misma idea, pero expresada con otras palabras. La Biblia del lenguaje actual, pónganlo todo a prueba, pero quédense nada más con lo bueno. Quizás dirigido para niños, ¿no? O esta, la nueva versión internacional, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno. Pues siguiendo esa enseñanza de la Biblia, así nosotros podemos aceptarnos a estas Biblias. Nosotros podemos ver diferentes Biblias más modernas
que no están alterando deliberadamente o de una manera intencionada los textos, ¿verdad? Para torcer y hacer una Biblia propia, una Biblia diferente que busca destruir las doctrinas de nosotros, los cristianos, de toda la vida. Realmente no, ellos están haciéndola más comprendible, más entendible. Entonces vemos en Jeremías 6:16 que dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces nosotros tenemos que ver que a lo mejor por tradición hemos seguido Reina Valera 60 por tradición, pero podemos abrirnos, yo en lo personal, sí tengo estas Biblias. También veo que a nivel académico, por ejemplo, muchos pastores de sana enseñanza recomiendan la Biblia de las Américas, la recomiendan mucho y la usan como su Biblia de cabecera, digamos, ¿no? Entonces, realmente no podemos demonizar estas Biblias, más bien hemos hecho un estudio, hemos analizado, directamente nosotros pudimos verificar en las fuentes originales que hoy, gracias a la tecnología, están accesibles a nosotros y podemos ver los textos originales, cómo fueron respetuosos, como dicen serlo, cómo fueron respetuosos en su estructura, en cada palabra, y cómo de alguna manera también están respetando las doctrinas fundamentales. Así de que, hermanos, pues yo no quiero influir en sus decisiones, pero sí decir, hermanos, que estas Biblias son útiles para enriquecer más nuestra percepción, nuestro conocimiento de la Escritura. Sí tener como base, yo en lo personal tengo como base, como te había dicho la vez pasada, tengo como base la Biblia de Reina Valera 60, que es la que utilizo, en particular la Biblia de Diario Vivir, que es esta, en la cual pues vienen muchos comentarios en la parte de abajo que te permiten aplicar, ¿verdad? De una manera hermenéutica la Biblia. Sin embargo, como ya vimos el problema que yo he tenido para evangelismo, ¿cómo le hago, verdad? Para transmitir el mensaje, por ejemplo, en Romanos 10, 9, 10, ¿cómo le hago para transmitírselo a las personas que por primera vez conocen algo de la Biblia? Ser más entendible, ser más claro, me sirve incluso, pues, enriquece, ¿verdad? Sí, es importante a lo mejor tener como base la primera Biblia a la que te acerques, que sea Reina Valera 60, una Biblia con comentarios, por si ves algún texto difícil de comprender, pues bueno, vienen los comentarios abajo de los teólogos que hacen mucho más entendible los textos, ¿no? Y sobre todo cómo aplicarlos. Entonces, el uso es complementario. Yo diría que no como una base, sino como un complemento, pero hoy tenemos un criterio más amplio, ¿verdad, hermanos? Para ver que ambas Biblias son fieles, son claras. El objetivo es claridad, fidelidad. El objetivo es realmente tener una base sólida doctrinal para nuestro estudio. No vamos a demonizar no está participando ahí el enemigo de nuestras almas para desviarnos de las doctrinas fundamentales y sí entender de dónde surgen estas nuevas Biblias, cuál es su necesidad, ser más entendibles y que tienen una base textual pues diferente, ¿no? Y termino con el versículo de Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 1, versículo 13, que le dice, retén la sana doctrina y guarda la fe y el buen testimonio que has recibido de mí. Entonces, pues estamos todos invitados, hermanos, al día de hoy pues a no rechazar de manera tajante, ni a demonizar estas traducciones modernas. Lo ideal realmente, pues, es estudiar la palabra de Dios a través de diversas versiones para entenderla mejor, para buscar un mayor entendimiento de los fundamentos de la Biblia, para así tener una fe sólida, una fe bien informada
y que nosotros pues podamos tener el criterio, ¿verdad? De qué es eso de la nueva versión internacional o nueva traducción viviente, Dios habla hoy, por qué surgieron esas traducciones, para qué son útiles, nos sirven o hay que desecharlas. Pues hermanos, espero que ese análisis que era obligatorio, pues nos haya ayudado el día de hoy a discernir un poquito más acerca de la palabra de Dios y las Biblias que pueden llegar a nuestras manos y saber su uso, su utilidad y el porqué de su existencia. Pues muy bien, hermanos, vamos a terminar con una oración.